Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Guíenos en todo momento, Señor, que el Espíritu Santo guíe a cada uno de nosotros para, Señor, hacer tu voluntad en nuestras vidas, donde estemos, para llevar a cabo los planes que tú tienes con nosotros en este mundo. En Cristo Jesús te agradecemos siempre. Cuida a mis hermanos que están en camino y los que no han podido venir también, Señor. Amén. Amén, hermanos. Continuamos la clase de Deuteronomio. Esta vez nos toca los capítulos 12 al 18. Moisés escribe este quinto libro, más que un simple resumen, porque incluye un resumen histórico. El propósito de este libro es explicarle a la segunda generación de los sobrevivientes del desierto, porque recuerden, la primera generación murió, con la excepción de, ¿se acuerdan, no?, de Josué y Caleb. Moisés también va a tener su final antes de entrar a la tierra prometida, pero Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad de mirar, de ver el vasto territorio que se iba a heredar como parte de la tierra prometida. Aarón, María primeramente, murieron y pues ellos tampoco pudieron entrar a la tierra prometida. El recorrido del pueblo hebreo finalmente les lleva a este lugar que se conoce como la planicie, las llanuras o los campos de Moab, y siempre ponemos como referencia a esta ciudad que se llama Jericó. Para este tiempo todo esto es territorio que no ha sido todavía tomado, no ha sido conquistado. El pueblo está aquí y Moisés está hablándoles. Y Moisés escribe este libro, interesantemente, no solo para relatar los eventos, repito, que ya han ocurrido, pero incluso hace mención de lo que Dios espera de su pueblo para cuando ya tomen posesión de la tierra, cuando estén en ciudades. Porque recuerden, hasta aquí están todavía en campamentos, ¿verdad? Están usando sus tiendas y tienen ahí el tabernáculo que lo están movilizando o lo han movilizado. Pero ya Moisés comienza a hablar y a dar directivas de cómo el pueblo debe conducirse para cuando ya tomen posesión de la tierra, cuando estén en ciudades, y qué es lo que se tiene que hacer con los pueblos a los que van a dominar, qué es lo que se tiene que hacer con los dioses adorados por estos pueblos, los lugares, los santuarios de estos dioses. Entonces, es muy detallado el libro en este sentido, pero nosotros vamos a ir avanzando como siempre lo hemos hecho, de una manera un poco superficial. Recuerden, el estudio de los libros del Antiguo Testamento no tiene como objetivo hacer un estudio exhaustivo de cada uno de estos libros, pero más bien darnos una idea general para poderlo conectar con el Antiguo, con el Nuevo Testamento, y de esta manera tener un mejor sentido de lo que leemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, proseguimos entonces. Ahora nos toca el capítulo 12. Y leemos, recuerden el encabezado, yo prometí hacer esto, poner este encabezado en cada lección que vamos a tener hasta que terminamos el libro. La explicación de la ley dada por Moisés para la nueva generación, que es básicamente la razón de
el escribir el libro de Moisés, el quinto libro de Moisés, o por Moisés. Y luego exaltar estos dos principios muy importantes, que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Bueno, esto lo hemos visto ya más antes en libros anteriores y lo vamos a seguir viendo porque se sigue repitiendo. Muy bien, en el capítulo 12, leemos en esta sección que está marcada como sección C, dice las estipulaciones específicas para la vida en la tierra nueva. Como Moisés está previendo que el pueblo va a tomar posesión, pues le dice, bueno, ¿saben qué? Estas son las directivas, que es lo que ustedes tienen que hacer. En primer lugar, va a haber un santuario único, porque como ustedes imaginarán, esos pueblos eran numerosos y muchos de ellos pues no necesariamente llevaban buenas relaciones entre ellos mismos. Cada pueblo de estos que estaban acá pasando el Jordán, es decir, para el lado occidental, si nos ubicamos correctamente, esto vendría siendo el mar Mediterráneo por acá, ¿verdad? Mar Grande también le conocen en algunos mapas. El lado occidental, el lado oriental. Entonces, aquí tenemos en primer lugar a los cananeos, ¿verdad? Pero también habían otras tribus. Para este lado estaban los amorreos, ¿se acuerdan? Dos reyes importantes, Og y Sehón, que cayeron, primeramente porque se opusieron al avance del pueblo. Y por acá tenemos los otros pueblos, los amorreos, jebuseos, etcétera, abeos. Y el objetivo era pues pasar y tomar estas tierras. Estos pueblos acá tenían sus propios dioses, no tenían un solo dios, tenían diferentes dioses entre ellos. Y por lo tanto nos podemos imaginar que habían diferentes santuarios. Y Dios a través de Moisés le aclara a su pueblo, ustedes van a tener un solo santuario. No es que van a tomar posesión de los santuarios de estos pueblos, por el contrario, simplemente los van a destruir, los van a desaparecer, no van a dejar memoria de estos santuarios y solamente van a tener un santuario único que va a estar establecido en una de sus tribus conforme Dios lo establece. Nosotros que ya conocemos la historia, sabemos que finalmente el santuario se establece ¿en qué tribu? El lugar, ¿en qué tribu? Los levitas no tenían un lugar fijo, ellos estaban esparcidos por todas las tribus. Pero finalmente Dios establece su santuario ¿dónde? En Judá, en la tribu de Judá, específicamente en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, ¿sí? O Sión, como tiene varios nombres, es la ciudad de Jerusalén. Allí llegó a establecerse finalmente, sabemos por la historia, ¿verdad? El santuario único de Dios. Y originalmente estaba en el tabernáculo, ¿recuerdan? ¿No? Porque el santuario de Dios es donde Dios había prometido que iba a estar presente. Muy bien. Entonces, hay estas directivas con respecto al santuario único. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Lo hemos explicado. Esto finalmente termina siendo Judá. Luego, advertencia contra la idolatría. Leemos en los versículos 29 y 31 del capítulo 12 lo siguiente. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, recuerden, otra vez, Moisés especifica. Cuando Jehová tu Dios haya destruido, no cuando tú, con tu poder o con tu capacidad, no, cuando Dios. Claro, lo está usando a su pueblo como un canal, un vaso para conseguir este objetivo, pero es Dios finalmente, en última instancia es Dios, el poder de Dios, quien tiene la capacidad de destruir a estos pueblos. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas.
después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Una vez comenté, ¿no?, que hay mucha crítica que dice gente que no cree en Dios y que están siempre buscando criticar a la Biblia como un libro divino, diciendo, ¿cómo es posible que un Dios que ustedes los cristianos hablan, que es un Dios amoroso, y aquí vemos un Dios sanguinario que manda a matar a mujeres, niños y niñas sin perdonar, sin compasión, pero es Dios quien lo hace porque Él es omnisciente, Él sabe todo. No solamente lo que los padres de estos niños inocentes o niñas inocentes iban a hacer. Dios sabía perfectamente que cuando crecieran, pues iban a seguir en esa misma línea. Así que Dios sabiamente le dijo al pueblo hebreo, ustedes tienen que destruirlos sin respetar nada, ni niños ni mujeres. Eran pueblos completamente malditos por Dios. Bueno, la palabra no sé si se dice malditos o maldecidos, pero tenían la maldición de Dios. ¿Ok? Y ese era el punto. Imaginen esas prácticas, ¿no?, de quemar a los bebitos, dedicándolos a dioses, a sus dioses. Qué terrible práctica, ¿no? Bueno, se supone que el pueblo hebreo debía terminar con esas prácticas, acabarlas. Muy bien, continuamos. En el versículo 32, leemos lo siguiente del versículo 12. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y esto nos hace referencia inmediatamente al libro de Apocalipsis, donde se menciona algo parecido, ¿verdad? Juan dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. ¿Ok? Así que a Dios no le gusta que inventemos cosas, que agreguemos cosas, ni que quitemos cosas de su palabra. Es una advertencia bien clara. Pasamos al capítulo 13 de Deuteronomio. En el capítulo 13, que es prácticamente una continuación del tema de la idolatría, leemos lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No daréis oído a las palabras del profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Miren, para ese tiempo Dios podía permitir que algunos profetas falsos profetas, hicieran milagros, hicieran cosas sobrenaturales, prodigios, etc. Pero si estos profetas, lo hacían con la finalidad de desviar al pueblo de su adoración a Dios, a otros dioses, era una clara evidencia de que pues, Dios no los había mandado, Dios no estaban realmente hablando las palabras de Jehová Dios. Y que Dios lo permitía para probar al pueblo. A ver qué decía el pueblo. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios desde luego conocía cuál era el corazón del pueblo hebreo. El corazón del pueblo hebreo, no nos olvidemos, ellos venían de Egipto y habían adquirido muchas costumbres idolátricas, prácticas idolátricas. Y aun cuando esta es la segunda generación, pues de todas maneras ellos son hijos de los de la primera generación, así que como hijos ellos de alguna manera recibieron la influencia de sus padres. Así que estas prácticas fueron de alguna manera inculcadas también, o estas costumbres.
¿verdad? Y Dios tenía que advertirles de esta manera, que no hagan algo como esto. Muy bien. Y esto es lo que habla sobre las prácticas de idolatría y los intentos de desviarse de la adoración adecuada a Dios. Y Dios, conociendo el corazón de ellos, Dios era tan fuerte en sus advertencias que incluso le dice: y si te incitare tu hermano, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Imagínense a su mismo hermano. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y de manera similar habla si es que algún pueblo, una comunidad también se levantara para adorar dioses falsos. Dice: si escuchas que algo así está ocurriendo, ve e indaga, investiga. Y si eso es cierto, dice, primeramente dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Está hablando de ciudad del pueblo hebreo, no está hablando de las ciudades paganas, por si acaso. Porque aquí está Moisés advirtiendo, cuando ya poseen las tierras y ocurra esto, dice, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matará a sus ganados a filo de espada. Y nosotros sabemos que a pesar de estas advertencias tan duras, tan drásticas, el pueblo finalmente se echó a la idolatría, ¿verdad? Con mucho gusto. Tremendo. Y bueno, quizás con ligereza podemos decir así, ¿no? Este pueblo hebreo. ¿Y qué tal nosotros? ¿Habríamos hecho mejor que el pueblo hebreo? ¿Igual? ¿O peor, tal vez? Y no seamos ligeros a juzgar, por si acaso, a condenar. Más bien atentos, con temor y reverencia, aprendamos de lo que le pasó al pueblo hebreo para que no nos pase a nosotros. Ok, yo una vez comenté lo siguiente, dije, la Biblia es la palabra de Dios. Nunca olvidemos, sin embargo, esta perspectiva. Hay tres destinatarios. Tres destinatarios. El pueblo hebreo, los que no son hebreos, el pueblo gentil, y hasta que se reveló el misterio en el Nuevo Testamento, y la iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado siempre cuando leemos las Escrituras, de no mezclar las cosas. Uno es el mensaje para Israel, del cual podemos sacar provecho nosotros, la iglesia, aprender de él. Pero no necesariamente eso está ordenado a nosotros. ¿Ok? Por si acaso. Otro es el mensaje a los gentiles, porque a los pueblos, a través de profecías, a los pueblos gentiles, se les advierte muchas cosas también y se les avisa que van a pasar por esto. Y finalmente a la iglesia. ¿Ok? Porque algunos dicen, no, es que tenemos que pues acercarnos en nuestra práctica, en nuestras costumbres, lo más que podamos al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Esos intentos ocurrieron en el Nuevo Testamento. Y a estas personas que eran judíos en sí, que querían influir a los gentiles para que de alguna manera se adaptaran lo más que pudieran a las costumbres y prácticas y tradiciones del pueblo hebreo, pueblo judío. Y Pablo los identifica a estos sujetos como judaizantes. ¿Han escuchado de eso, no? Como que quieren a la iglesia judaizarla, como ponerle la carga que no le compete a la iglesia. Esa carga es del pueblo hebreo y Dios se la ha dado al pueblo hebreo. Esa fue la carga más grande, la ley de Moisés. Entonces, los judaizantes pretendían
que la iglesia también adoptara la ley de Moisés. Y Pablo les advertía, no, ustedes no están bajo la ley ahora. No se les pueden poner esa carga a ustedes, no les compete. Sin embargo, nosotros tenemos una ley que incluye de alguna manera la esencia de la ley de Moisés, pero va más allá, dijimos una vez, ¿verdad? La ley de Cristo es mucho más exigente que la misma ley de Moisés. Pero gracias a Dios, esa no es una ley que nos condena a nosotros los creyentes, sino es una ley que nos ayuda a disciplinarnos, que nos ayuda a crecer espiritualmente, la ley de Cristo. Sin embargo, la ley de Moisés es ley de muerte. Es diferente. Es el contraste con la ley de Cristo. El objetivo de la ley de Moisés es, si no cumples esto, si no haces esto, mueres, estás muerto. Física y espiritualmente. El contraste es tremendo. La ley de Cristo no es así. La ley de Cristo es, ahora eres salvo, y mira, eso es lo que se espera de ti. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, amar a tu prójimo con todo. Y uno se pone a pensar, pero eso es como la ley de Moisés, ¿no? Viene siendo prácticamente. Sí, pero ya no es una ley que te condena, la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo va más allá de la letra. Va a cosas como, por ejemplo, lo que desea tu corazón, lo que desea tu mente, que te puede condenar, que te puede hacer culpable. No para perdición. Otra vez, no nos confundamos. La iglesia es la iglesia redimida por Cristo, salvada por Cristo, hecha perfecta por Cristo, para Él. ¿Okay? No es que tú lo vas a hacer perfecto para Cristo, no, Cristo nos hizo perfectos para Él. Es diferente. Ok, muy bien, nomás quería enfatizar estos conceptos de los destinatarios. A propósito de esto, porque imagínense, si nosotros en la iglesia practicáramos estas costumbres, ok, me he enterado que el hermano Juan está ahí rezándole a Buda, entonces voy yo en el nombre del Señor y voy a ser el primero en apedrearlo. Y luego la iglesia, la IE, va a secundarme y vamos a terminar con la idolatría. No, ¿verdad? Esas prácticas no nos competen a nosotros. Sin embargo, eso era lo que Dios le exigió al pueblo hebreo. Eso no le exige Dios a la iglesia. Cristo nunca dijo, por si acaso, si hay alguien que por ahí está saliéndose del camino, vayan y apedréenlo. No, él más vino al mundo con un enfoque completamente diferente. Y algunos podríamos decir, cuando le trajeron a Jesús a la mujer adúltera, para probarle, por supuesto, ¿no? A ver qué decía o qué hacía. Y él no la condenó, pero más bien apeló a la conciencia de esta gente. Parece que escribió algo ahí y algunos miraban. Hay tanta especulación al respecto. Algunos dicen que estaba escribiendo ahí los pecados. Miguel robó tal día, tal cosa. Entonces Miguel, que estaba ahí, dijo, ¡ay Dios! No, mejor no voy. Dijo, el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Todos se sintieron culpables y la dejaron. Pero alguien podría argumentar, por razón de argumentación nomás, por razón de la polémica. Pero Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice, esa mujer debe ser apedreada. Era la ley de Moisés. Y Jesús no la quiso cumplir. Y yo le hice la pregunta a mi esposa la otra vez. Y mi esposa me contestó, es que Él es el Señor de la ley. Es que Él puede hacer lo que quiera con la ley. ¿Ok? ¿Quién dio la ley? En el Antiguo Testamento fue Jehová. Y hemos hablado de que Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Ok. Así que el Señor Jesús es el dueño de la ley.
Por eso él también pudo decir, con respecto al día de reposo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ok? Entonces no hay contradicción allí en el sentido de que Dios, en este caso el Señor Jesucristo, no estaba caprichosamente cumpliendo la ley de Moisés y por lo tanto quebrantándola, ¿no? Sino que él estaba ejerciendo la autoridad que él tiene sobre la ley de Moisés. Muy bien, entonces seguimos, pasamos al capítulo 14. En los versículos 1 y 2 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, cortaréis, ¿no? No os raparéis a causa de muerto. No es una costumbre frecuente en estos pueblos paganos hacer eso, ¿no? Cuando vienen muertos. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es un pueblo escogido y no nos cansamos de decir, miren, esta es la tercera vez en esta clase de Deuteronomio que se repite este tema. Ya lo hemos comentado, que el pueblo hebreo es un pueblo que Dios escogió, lo tomó de entre todos los demás pueblos de la tierra. Y ahora con respecto a la iglesia, aquí viene el contraste. ¿Quién se dio a sí mismo? Esto está en Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? La palabra redimir es comprar. Y que a diferencia del pueblo hebreo, a la iglesia Dios la compró, en este caso el Señor Jesucristo. Vaya que precio que pagó, ¿verdad? Su propia sangre. Dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es. Dios no nos ha salvado para que nosotros hagamos lo que se nos ocurra, lo que nos venga en gana. Dios nos ha salvado para hacernos su pueblo, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Buenas obras. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras? Que no está hablando aquí de la ley de Moisés, de las obras de la ley de Moisés. Está hablando en Efesios lo dice, pero bien claramente, para que andéis en estas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduvieseis en ellas. Esas son las buenas obras. O como hemos comentado y dicho en clases pasadas, Dios tiene un plan de redención para la humanidad. Y en ese plan nos ha invitado a participar. Primero invitó al pueblo hebreo, con quien él tiene sus propios objetivos, metas. Luego tiene a la iglesia para llevar a cabo este plan de redención. ¿Y cómo así participamos nosotros? Pablo se refiere a la iglesia en muchas maneras, ¿no? Que somos embajadores de Cristo, que somos colaboradores del reino, somos administradores, etcétera, etcétera. Nuestra labor es participar en la difusión del Evangelio para ganar las almas. No es que las ganemos nosotros individualmente, pero Dios lo hace a través de nosotros. Nosotros somos vasos, nosotros somos medios a través de los cuales Dios cumple su objetivo. Los ángeles, ¿cuánto hubieran querido participar en la difusión del Evangelio? Y Dios no nos ha dejado. Ese privilegio nos lo ha dado a nosotros, hermanos. La evangelización. Y Dios nos ha dado mandamientos específicos para ellos. En Mateo 28, la gran comisión que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes, y me la hago yo también a mí mismo, ¿qué estamos haciendo con esa comisión? ¿Estamos cumpliendo con la comisión? ¿O nos dedicamos simplemente a enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios para nosotros mismos? Estamos creciendo como ovejas gordas, ¿no? Ovejas gordas en la iglesia. Y no nos importa nada lo que le pase a la gente inconversa. Que pues van camino ¿a dónde? A la perdición.
si es que no tienen a Cristo, van camino a la perdición. Así que nosotros teniendo esta comisión, teniendo este encargo, tenemos esta responsabilidad. Como dijo el apóstol Pablo, deudor soy. Nosotros también somos deudores. Se nos ha dado esa tarea para hacer buenas obras. Ahora ya vamos viendo más claro esas buenas obras, ¿a qué se refiere? No es a que me porto bien, a que soy filántropo, que hago ayuda, que regalo esto, que si soy rico, dono dinero a... No es eso. Las buenas obras son las obras del plan de Dios. Y el plan de Dios ya lo sabemos, ¿cuál es? Es salvar almas. ¿Ok? Entonces, esas son las buenas obras. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos evangelizando. ¿Cuántas necesidades hay? Empezando con nuestras familias que no conocen al Señor. Y luego extendiéndonos, ¿no? Parientes lejanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, etc. Es una tremenda responsabilidad que tenemos. Yo hace muchos años tenía la idea, ok, el Señor quiere que yo sea un buen creyente, un buen cristiano, que vaya a la iglesia, de mis ofrendas, de mis diezmos, que haga buenas obras, como para sentirme bien. Y eso era todo. Pero no, el Señor espera mucho, mucho más que eso. Porque eso que acabo de hablar, eso me beneficia a mí, nada más. ¿Verdad? Ser un creyente puntual a la iglesia, leer la Biblia, orar todos los días por mis necesidades. ¿A quién beneficia? Solamente a mí. Pero ese es un enfoque un poco egoísta, ¿verdad? Un poco egoísta. Y nosotros estamos llamados a extender esas buenas obras. Y las buenas obras de la iglesia, hermanos, empiezan dentro de la iglesia, amándonos los unos a los otros, viendo los unos por los otros. Por ahí empieza la cosa. Y luego nos extendemos, ¿ok? A los que no son creyentes. A ver de qué manera podemos llevarles también el Evangelio. De qué manera lograr que ellos acepten al Señor Jesús. Por supuesto, ese es todo un proceso que tiene que ver con la palabra de Dios, con el trabajo del Espíritu Santo, dando convicción. No tiene nada que ver con nuestra elocuencia, no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, no tiene nada que ver con la estrategia que implementemos, porque a veces humanamente podemos plantear estrategias de cómo alcanzar a la gente, ¿no? A fin de cuentas es la decisión individual y personal de la persona bajo la convicción del Espíritu Santo para que pueda tomar la decisión de o aceptar al Señor Jesús como su Salvador o rechazar. Muy bien, continuamos. Luego viene el tema de los animales limpios e inmundos. Esto ya por supuesto sabemos nosotros bastante porque lo hemos visto en mucho detalle en el libro de Levíticos, qué animales son considerados inmundos, etcétera, etcétera. Luego vemos la ley del diezmo, cómo se instaura este ordenamiento por parte de Moisés al pueblo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ojo que aquí está hablando en previsión a la toma de posesión de la tierra, porque para ese tiempo, recuerden, el pueblo pues todavía estaba en tiendas, ¿no? No se podía hablar de que eran agricultores necesariamente, pero ya Dios a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo, ustedes van a tener que diezmar. Dice, indefectiblemente diezmarás. Y luego también habla de la provisión para los levitas, dice en el 27, versículo 27, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces era responsabilidad de las diferentes tribus en las diferentes ciudades ver por los levitas, pero también por los pobres, por las viudas, los huérfanos y por el extranjero. En el capítulo 15 empezamos con el tema de el año de remisión. El año de remisión es algo interesante. Es lo que más después vamos a ver con el nombre de el jubileo. Era el 7º año.
Si alguien tenía una deuda, al 7º año, pero los que eran muy mal pensados y calculadores decían, no, me estás pidiendo que te preste dinero, que te dé animales o que te dé esto, y ya en 2 años nomás ya viene el año de la remisión. No me va a ir bien. Y Dios les advierte a los que tienen esta manera de pensar. Dice, guárdate de tener en tu corazón, en el versículo 9, 15:9, pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Es interesante. Hay hermanos que dan testimonio y dicen, hermano, no sé cómo, pero yo doy más para la obra de Dios y Dios de alguna forma me da más a mí. Es que a veces no probamos a Dios de esa manera. A veces estamos tan cerrados en nuestra visión mundana materialista que lo vemos como lo ve un incrédulo. Pues doy más y me queda menos. Pero las matemáticas para Dios funcionan diferente. Tú quitas un poco de lo que tienes y Dios te va a dar más a ti. Bueno, hermano, nosotros con mi esposa le hemos probado a Dios muchas veces y nos ha ido de maravilla. Es increíble. Usted da más para la obra. No necesariamente va a dar dinero para el pastor o para la iglesia, pero piense en la obra. Todo aquello que conlleve a la obra, todo aquello que conlleve a predicar el evangelio, a llevar la palabra de Dios a los inconversos. Invierta en eso. A veces estamos obsesionados con invertir en el mercado, ¿verdad? Poner dinero allí. Pongamos dinero en los bancos celestiales, arriba. Porque por último, aunque no lo disfrutemos aquí en la tierra ahorita, después nos va a venir y con creces. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dice aquí, leyes sobre los esclavos, si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre. Más después se explica, a menos que quiera continuar siendo tu siervo, etcétera, etcétera. Existe para ello la provisión. Luego, consagración de los primogénitos machos. En cuanto a los animales, ¿no? Dios no tolera que le hagan un sacrificio de un animal defectuoso. Y al final le dice que, bueno, se te permite que tú comas. No más, dice, solamente que no comas su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Porque la sangre es la vida. Y la sangre en este caso representa, para el pueblo hebreo en este tiempo, representa la sangre del Cordero, que iba a venir en el futuro, el Salvador. Okay. Luego se habla en el capítulo 16 de fiestas que tenían que cumplirse anualmente. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. 6 días comerás pan sin levadura, y al 7º día será la fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás, esto corresponde a la fiesta de las semanas, desde que comenzare a meterse la hoz de las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Versículo 15 dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. 3 veces cada año aparecerá todo varón
tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Luego termina con un tópico que se titula Administración de la Justicia, o que, mejor dicho, empieza aquí este tópico. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y se habla aquí también de un caso en que alguien hubiera, dice, ido en pos de dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, sea al sol o a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y la apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El Señor Jesús hizo referencia a esto de el requerimiento de los testigos, ¿verdad? Cuando dice por mano de los testigos que se requieren, dice, mas si no te oyere, hablando de su hermano, el Señor Jesús, cuando le dice que vaya a reconciliarse, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En 2 Corintios 13:1 dice, esa es la 3ª vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en Timoteo 5:19, el apóstol Pablo le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Era cosa seria. Si alguien estaba convicto de haber violado la ley de Moisés, pues estaba condenado a morir físicamente. Muy bien, luego continuamos con el capítulo 17 y se habla de las instrucciones acerca de un rey. Esto es lo que estaba yo comentando. Recuerden, ellos ni siquiera han pasado a tomar posesión, pero ya Moisés ya las está adelantando. Cuando llegue el momento que tomen posesión de la tierra, si se les antoje pedir rey como las otras naciones, como que llegó a ser así, ¿verdad? Porque después pidieron a un rey, que llegó a ser Saúl, ¿se acuerdan? Muy bien. Y ya les da pautas, ¿no? De que el rey debe tener una copia del libro de la ley y debe meditar cada día para que Dios lo bendiga. ¿Sí? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pasamos al capítulo 18. Los que tienen niños por recoger, creo que ya es hora de que los puedan ir a ver. Pueden salir, hermanos, no se preocupen. En el capítulo 18, el primer versículo dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho, etc. Entonces aquí se habla de la provisión para los levitas, que las tribus tienen la responsabilidad de ver por ellos. En el versículo 9 leemos amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¡Wow! Esto sí que está bien duro aquí, ¿ah? Mire lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo hebreo.
perfecto serás. ¿Llegó a ser perfecto el pueblo hebreo? No llegaron a ser perfectos. Pero nosotros, el Señor nos dice algo similar, que debemos ser santos, porque Él es santo. ¿Ok? ¿Y por qué Dios le pidió al pueblo hebreo que sea perfecto como Él es perfecto? Alguien diría por ahí, parece que Dios exageró un poquito ahí. ¿Cómo le va a pedir a los hebreos que sean perfectos? Es que a veces estas palabras, hermanos, que se han usado para traducirse, no necesariamente son las palabras las más directas, que llevan el sentido directo de lo que se quiso decir. Recuerden, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego. Y alguien dijo por ahí, a veces en las traducciones, pues no se encuentran las palabras más felices que se necesitan, pero a veces se encuentran las palabras más parecidas. No es que Dios le está pidiendo al pueblo hebreo que sea perfecto, porque perfecto es solamente Dios. Y alguien podría decir, pues aquí hay una contradicción, ¿no? Que Dios está pidiendo a un ser humano que sea perfecto, y eso es absurdo, un ser humano no puede ser perfecto. Pero leemos otros versículos también del Antiguo Testamento, otras referencias, que hablan que el rey David era un varón cuyo corazón era perfecto para con Dios. ¿Era perfecto? En el sentido estricto de esa palabra. Por eso hay que tener un poquito de cuidado de las palabras que se usaron al traducirlas del hebreo, porque no había equivalente. Básicamente, cuando dice aquí que sea perfecto, lo que quiere decir que obedezca a Dios en el mandamiento que Dios le está dando. Y que tema a Dios y que obedezca a Dios específicamente en lo que Dios le ha ordenado. Y David era muy temeroso de Dios, pero David no era perfecto. Lo sabemos nosotros, ¿no? Fue adúltero, asesino, mató a un hombre inocente para cubrir su culpa, ¿verdad? Sin embargo, su corazón era perfecto para con Dios en el sentido de que él siempre temía a Dios. Él siempre temía a Dios. No es que él no temía a Dios. Y cuando cometió estos pecados, obviamente, pues, simplemente su carne, el diablo, Satanás, lo encontraron con las defensas bajas. Y hubo provecho ahí de eso. Pero él se arrepintió, ¿sí? Se humilló ante Dios y Dios tuvo misericordia de él. Pero él siempre tenía ese temor de Dios. Y él siempre buscaba, dentro de su incapacidad de ser perfecto, siempre buscaba agradar a Dios. Hermano, esa es nuestra realidad también. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos inmaculados, somos pecadores. A diferencia de los inconversos, que también son pecadores, nosotros somos pecadores salvados. Los inconversos son pecadores hasta ahora perdidos, a menos que se conviertan. Eso es lo que nos dice. Esa es básicamente la diferencia. No nos confundamos, no pensemos que los incrédulos porque son pecadores. Nosotros también somos pecadores, pero salvados. Eso es lo que nos diferencia. Llamados a buenas obras, no nos olvidemos, a trabajar por el Señor. Y trabajando en el Señor, nos vamos a encontrar que cada vez nos acercamos a la imagen de Cristo. Cuanto más trabajemos en la obra, vamos a ser menos pecadores, porque la naturaleza vieja va a ir muriendo más y la nueva va a ir creciendo más. Y cada vez vamos pareciéndonos más a Cristo y menos a Satanás con toda su lacra. ¿Ok? Muy bien, hermanos, interesante cómo es que podemos reflexionar en estas cosas. Y finalmente, para terminar, Dios promete un profeta como Moisés. ¿Y vino ese profeta o no vino? ¿O todavía hay que esperarlo? El pueblo hebreo sigue esperando.
hasta la actualidad. Los judíos siguen esperando, porque ellos identifican al profeta con el Mesías. Nosotros sabemos que ya vino el profeta. Y ustedes dirán, a ver, ¿cómo es eso? ¿Al Señor Jesús se le llamó profeta o no? ¿Dónde? Hay muchos versículos, ¿ah? Sí, un profeta como él vendrá. Pero en el Nuevo Testamento, busquen rapidito en Lucas, y es solamente un ejemplo nada más. No. Hay un pasaje en Lucas 23, de hecho. Lucas, veamos. Lucas 23. Perdón. Es Lucas. Bueno, voy a hacer mención de la referencia de Juan. No lo encuentro ahorita esto de Lucas, pero hay muchísimos versículos. Pero veamos en Juan 1:45, cuando Felipe dice, o le dice Juan a Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y en 6:14 dice, después del milagro de alimentar a los 5,000, dijeron que Cristo es el profeta que había de venir al mundo. Lucas 1:76 creo que. Lucas 1:76. Lucas 1:76. No estoy seguro. No, pero a Jesús se le menciona. A ver. Ese creo que va a ser. 1:76. Esto es cuando se le hace Este es con respecto a la profecía de Zacarías. ¿Qué hace? En Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Nazareno, que fue varón profeta. Ese es el que buscaba. Ese es el que buscaba, hermana. Disculpe. 24, yo estaba buscando en el 22 y 23. Lucas 24, entonces. Lucas 24, busquémoslo para leerlo. Esto es cuando iba acompañando a estas dos personas en el camino a este lugar que se llama Emaús, ¿verdad? Ahí el Señor les dice, ellos le hacen la pregunta que acaso no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén y todo eso, de Jesús, dice, ¿no? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Entonces, hay referencias claras de que se le dijo a Jesús profeta. Hay muchos versículos. De hecho, tengo aquí una lista muy grande, pero ya este es otro tema. No los quiero cansar demasiado. Estamos ya también contándonos los descuentos, dicen por ahí en el argot deportivo. Entonces, ya, Jesús es el profeta, pero ¿él es un profeta? Él es el profeta de profetas, el mismo Dios. Y a la imagen de Moisés, o como Moisés, quiero decir, ¿no? Que hizo milagros, que todo esto, y etcétera. Hay muchas referencias con respecto al Señor Jesús. Y también que los que no crean en Él serán desarraigados. Hay muchos versículos que hablan en Hechos 3:23, caerán en el hoyo. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
En Mateo 21:44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Sí? Etcétera. Entonces hay muchos versículos que definitivamente lo identifican al Señor Jesús como el profeta que había de venir como Moisés. Pero es mucho más poderoso que Moisés, el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta antes de que salgamos a ver un cafecito? Yo, Hermana. yo había escuchado decir que había muchos dioses, no nada más Jehová. Ok. Y bueno, eso también lo vamos a ver en muchos versículos de los capítulos de la Biblia. Y muchos dicen que a Jehová le tocó por heredad, eso es el versículo 31. Que el Altísimo, cuando repartió los pueblos, a Jehová le dio por heredad a Jacob, a los israelitas. Y dicen que así como Jehová le tocó el pueblo de Israel, había muchos dioses que le tocaron a otros pueblos. Ya vamos a hablar de eso. Recuerden, Jehová es casi como un título. Casi como un título a una persona. Y recuerden, Jehová, dimos una lista bien grande, me acuerdo, tiempo atrás, de cómo se identifica Jehová con el Padre, cómo se identifica Jehová con Jesús, cómo se identifica Jehová es como decir Jehová es una persona espiritual, pero a la vez estos tres son uno solo, que también se llama Jehová. Y por eso Dios siempre insiste cuando le habla al pueblo hebreo, le dice, Jehová tu Dios, uno es. Y usted se pone a pensar, no tiene lógica o sentido que Dios tenga que decir eso, que Jehová tu Dios es uno. En todo caso, Dios debería decir, no hay dioses, hay un solo Dios, y yo soy ese Dios. Pero Dios no lo pone así, Dios dice, Dios es uno. Como no te confundas, porque de repente vas a ver a tres personas, pero Dios es uno. Eso es lo que quiere decir. Por eso Dios lo pone de esa manera. Jehová tu Dios es uno. Esa es la famosa Shema que habíamos comentado la otra vez, ¿no? Que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. En todo caso diría, oye Israel, no hay otros dioses, nomás Jehová existe. Pero Dios no dice eso. Dice, Jehová uno es. Como diciendo, no te confundas. Puede que veas tú tres personas, pero es uno solo. Es uno. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque aprendemos de tu palabra cada día, Señor. Y aprendemos a temerte, Señor, y a entender que tú tienes planes para con nosotros. Ayúdanos a ser fieles, a cumplir la obra que tú tienes planeada en cada uno de nosotros, a todo nivel, individual, de familia, como iglesia, como comunidad, como pueblo, nación. Señor, como es tu voluntad. En Cristo Jesús, te agradecemos siempre. Amén. Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar.